para consolidar una plataforma política. Un segundo. Listo, entendido. ¿No? El uso de recursos mediáticos, la atención tardía de las entidades del Estado, el refuerzo de las posturas confrontacionales y transigentes, el ingreso de nuevos actores, lo que hace que el conflicto se vuelva más complejo y sobre todo, ¿no? Que haya una ausencia oportuna, ¿no? De mecanismos para recoger oportunamente, ¿no? Las demandas de la población con menos poder, ¿no? Y bueno, resaltando este punto, ¿no? Siempre ustedes van a ver de que aparentemente son las personas con menos poder económico, ¿no? Más afectadas las que dicen, yo bloqueo esta carretera porque no me atienden, porque no me hacen caso y quiero que me escuchen, ¿no? Segundo. Bien, como ya hemos visto, este tipo de escalamiento, ¿no? Que genera conflictos sociales, muchas veces derivan en lo que es una crisis, ¿no? Todos hemos vivido siempre crisis, ¿no? Hay crisis existenciales, crisis personales, crisis en el matrimonio, ¿no? Crisis con sus enamoradas, sus enamorados, ¿no? Eh, pero dentro de los conflictos sociales, una crisis vendría a ser una situación en la cual las acciones de coerción entre los actores en conflicto eh, ya vulneran, ¿no? La capacidad del gobierno para garantizar el orden público y el respeto de los derechos fundamentales, ¿no? Las crisis siempre surgen con acciones de coerción en las cuales los actores en conflicto buscan el poder o buscan obtener poder para incidir en el curso de los acontecimientos, ¿no? Y la realización de estas acciones, estas acciones empiezan cuando los mismos actores en conflicto consideran, ¿no? Que estas medidas de presión son el único medio para hacer que sus demandas sean escuchadas, ¿no? Y esto refleja, ¿no? Que no existen a veces mecanismos, ¿no? Y espacios eficientes, ¿no? Para que los demandantes se presenten oportunamente sus preocupaciones, ¿no? De manera pacífica, ¿no? Eh, una crisis una crisis tiene algunas determinantes, ¿no? Una marcha no significa una crisis, ¿no? Un periodicazo no significa una crisis, ¿no? Eh, las crisis siempre están determinadas por la magnitud, por la duración y la relevancia de los bienes y servicios públicos que las acciones de coerción afecten, ¿no? Por eso cuando se habla de crisis, siempre salen los medios de comunicación o los políticos hablando del dólar, ¿no? Que sí, que el dólar ha subido, que el dólar está a 4,50 soles, que está a 5 soles, ¿no? Y en pocas palabras, lo que significa que suba el dólar significa que todo va a estar más caro, ¿no? A ver, un segundo, Antonio Leiva, listo, que todo va a estar más caro, ¿no? Y bueno, algunos ejemplos clásicos de este tipo de acciones, ¿no? Que nos se refieren a la crisis son las huelgas, las marchas, eh, la toma de locales, ¿no? Quizás la vulneración de la integridad física de algunas personas, ¿no? Bloqueo de carreteras, y etcétera, ¿no? Las crisis tienen consecuencias, ¿no? No solamente nos desabastecemos de bienes y servicios, ¿no? O vemos de que los productos se encarecen, ¿no? Sino también la principal consecuencia de una crisis es de que las autoridades, ¿no? El Estado pierden, pierden legitimidad, ¿no? Ya no son, un segundo, por favor, Antonio Leiva. Ya no son reconocidas, ¿no? O mejor dicho, su poder es cuestionado, ¿no? Y esto genera un problema, ¿no? Porque genera eh, de que se pida la atención de las autoridades más altas, ¿no? Por ejemplo, si un grupo de funcionarios no da la atención debida, o mejor dicho, no da pistas o la población no percibe que un funcionario enviado por el Estado peruano no da una solución viable, exige, ¿no? La presencia de un viceministro, ¿no?
exige, ¿no?, la presencia de un ministro, ¿no? Y así va la escalada, ¿no? Luego, si el ministro no puede, ¿no?, exige la participación de varios ministros, ¿no? Si no pueden a varios ministros, exigen al presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Y por último, exigen la presencia del presidente, ¿no? Y dentro de esta crisis aparecen, ¿no?, distintos actores, ¿no?, congresistas, ¿no?, alcaldes, ¿no? Cada uno va con cierta posición, ¿no? Cierta posición, ¿no? E incluso también el tema religioso, ¿no? No olvidemos que los curas, los sacerdotes, la Iglesia Católica, son los grandes pacificadores, ¿no? También dentro de los conflictos, ¿no? Dentro de los conflictos, ¿no? Y a veces alguno escucha, ¿no? Alguno escucha a veces ciertas críticas, ¿no? De por qué el Estado peruano este, le da un sueldo, ¿no?, a las iglesias, ¿no? Y muy aparte de los tratados internacionales que se tienen, es por el hecho de que las iglesias, el sacerdote, ¿no?, los párrocos, eh, tienen una función dentro de la sociedad que es la de controlar a través de la impostación de dogmas religiosos y de valores a la sociedad, ¿no? Y hacer, por ejemplo, de que las personas sepan que robar está mal, que matar está mal, de que trabajar está bien, ¿no? Y esa función social es importante, ¿no? En la Iglesia Católica, ¿no? Digo, ¿no? Porque menciono la Iglesia Católica porque usualmente, o mejor dicho, como ustedes habrán visto en los conflictos en la televisión, siempre son los mediadores, ¿no? Siempre son los mediadores ante cualquier medida de fuerza o surgimiento de una crisis. Un segundo. Bien, analizando el tema de las crisis, ¿no? Eh, Hay que señalar una parte de las dinámicas entre los actores frente a una crisis, ¿no? En primer lugar, un segundo, Lázaro Montoya. En primer lugar, hay que señalar que las partes son polarizadas, ¿no? Y esto se da cuando dentro de los actores involucrados hay posiciones rígidas, ¿no? Intransigentes, ¿no? Que generan actos de hostilidad, ¿no? Y ocurre un incremento de los temas en torno de los cuales los actores se enfrentan, yendo más allá de las posiciones inicialmente planteadas, ¿no? Es decir, el conflicto se inicia por una cosa puntual, pero al pasar los días, las posiciones se vuelven más intransigentes y vuelven a surgir otro tipo de demandas, ¿no? Por ejemplo, existe un bloqueo de pistas, ¿no? El Estado envía a sus funcionarios a negociar, digamos, a los funcionarios de la Oficina de Conflictos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Pero estas personas, al haber bloqueado una carretera, eh, han cometido un delito, ¿no? Porque todos sabemos que no se puede bloquear carretera, eso está prohibido legalmente, ¿no? Y entonces, lo que hace estos ciudadanos que han bloqueado la carretera, exigen la presencia del Ministerio de Justicia para que haya judicialización, ¿no?, de estos actores que han intervenido, que han bloqueado la carretera, ¿no? Y ya por ejemplo, el bloqueo de la carretera no solamente ha sido para exigir mejores sueldos y mejores salarios, ¿no? Sino que ahora le han agregado una demanda hacia la empresa con la que están protestando, en la cual se otorguen bonos, ¿no? Bonos para los ancianos y bonos para las mujeres gestantes, ¿no? Y que también se le agrega otra demanda, que es el hecho de que la empresa desarrolle proyectos productivos, ¿no? Es decir, las demandas van creciendo cuando eh, la polarización va avanzando. Otra de las dinámicas que existen frente a la crisis es la ruptura, ¿no?, de la comunicación entre las partes. Los actores ya consideran que dialogar no surge efecto, ¿no? Y el único medio que tienen para lograr sus objetivos es bajo medidas de fuerza, ¿no? Y por esa razón cierran los canales de comunicación. Y esto genera que los actores se alejen y los encuentros que se dan, es gracioso porque los encuentros que se dan
es un intercambio de acusaciones, ¿no? Y de recriminaciones, ¿no? Y esto genera que se reduzcan las oportunidades, ¿no? Para que los actores, ¿no? Puedan encontrar vías de solución, ¿no? O alternativas para beneficiarse mutuamente, ¿no? Los actores ya no solamente rechazan cualquier información que vaya en contra de la imagen negativa de sus contrapartes, sino que también le restan poca legitimidad, ¿no? Ya le quitan legitimidad, ¿no? Como yo le decía, cuando el conflicto se acentúa, el funcionario, el servidor público de un ministerio, ¿no? Que fue a atender un problema, ya no es visto como alguien que pueda darte una solución. Por esa razón exigen la presencia de un funcionario más alto, ¿no? Y por eso ustedes habrán visto siempre, o habrán leído, o habrán escuchado, cuando los funcionarios, cuando la población que está protestando emite un pronunciamiento y exige, ¿no? Una comisión de alto nivel, ¿no? O sea, que vayan funcionarios de más alto nivel, ¿no? Ministros, viceministros, directores generales, ¿no? Otra de las dinámicas frente a una crisis es el hecho de que el diálogo se entrampa, ¿no? Y los líderes del conflicto no quieren cambiar su postura inicial de confrontación, ¿no? Y no lo hacen por una razón muy sencilla, ¿no? Piensan de que hacerlo los debilita, ¿no? Los debilita frente a sus representados, ¿no? Y esto lo que origina es de que exista un entrampamiento, ¿no? Que dificulta a que se puedan llegar a posturas, eh, a posturas, mejor dicho, que se pueda llegar a alternativas de solución, ¿no? Y este entrampamiento habla de que el conflicto es visto como un juego de suma cero, ¿no? No solo porque mostrar cierta apertura, ¿no? Es vista como mostrarse débil, ¿no? Sino por el hecho de que el conflicto social es un juego de suma cero, ¿no? En el cual o ganas o pierdes, ¿no? Y los líderes siempre no quieren dar esa imagen, ¿no? De debilidad, ¿no? Ni de perder, ¿no? Y por último, una de las últimas dinámicas frente a la crisis es el hecho de que la gobernabilidad se ve afectada, ¿no? Y es que cuando los actores sociales ya rechazan el diálogo como una solución a los problemas y empieza a realizarse la presión, ¿no? La presión para realizar acciones y imponer sus intereses, eh, y van pasando los días, se va poniendo en riesgo la capacidad del Estado para garantizar el orden público, ¿no? La capacidad del Estado para garantizar la estabilidad política, ¿no? Para garantizar la ausencia de violencia, ¿no? Y sobre todo para poder defender o dar seguridad, ¿no? Y respetar los derechos fundamentales de las personas, ¿no? Y bueno, esto vendrían a serle las dinámicas que existen, ¿no? Frente a una crisis, ¿no? Un conjunto de características importantes que ustedes tienen que tomar en cuenta para la elaboración de sus análisis, ¿no? Yo les quería comentar algo, ¿no? Los conflictos sociales siempre están presentes en todos los países, ¿no? Especialmente en Sudamérica, ¿no? En todos los países de la región, ¿no? Y siempre hay una plataforma común en todos los conflictos sociales, ¿no? Es el hecho, por ejemplo, de que existen grandes brechas de desigualdad, ¿no? Que no solo se expresan a nivel económico, sino que también a nivel político, ¿no? Una desigualdad del trato, ¿no? Del Estado para con sus ciudadanos, ¿no? Recalco de que existe mucha desconfianza entre el Estado, hacia el Estado y sus instituciones, ¿no? Y que estos son factores que se agudizan los conflictos, ¿no? Eh, los conflictos sociales son expresión de cambios, ¿no? Que vienen sucediendo, ¿no? Eh, lo que está detrás de los conflictos sociales últimos que han habido acá en el país es el hecho, ¿no? Según los estudios que he realizado, ¿no? Es de que nuestra economía se ha vuelto dinámica, ¿no?
Ha habido un periodo grande, ¿no? Un periodo grande, ¿no? De ampliación de concesiones mineras, ¿no? A un ritmo sin precedentes, ¿no? Donde en un corto tiempo se han brindado concesiones, muchas concesiones, ¿no? En el Estado peruano, ¿no? ¿Y esto qué ha significado? Que ha habido mucha actividad en el territorio. Y esto implica también que hay muchos intereses en disputa, ¿no? Muchos intereses encontrados, ¿no? Eh, y también, ¿por qué por qué los conflictos sociales ahorita se encuentran en boga, ¿no? Es por el hecho de que existe mucha criminalización también de la protesta social, ¿no? Y esta criminalización, lejos de resolver el conflicto, lo que genera es una escalada de mayor violencia, ¿no? Y de mayor desaveniencia, ¿no? Eh, Hay que tomar en cuenta también, ustedes como analistas y como profesionales, el hecho de que es importante entender la gestión de conflictos sociales, sobre todo las demandas centrales, ¿no? Y ver cómo a través de la canalización de estas demandas se puede transformar al Estado peruano. Un segundo, por favor. Bien. Ay, sí. Bueno, volviendo ya que hemos visto el tema de las crisis, eh, hay que volver a tocar el tema del conflicto social, ¿no? Un conflicto social, como les dije, es un proceso en el que dos o más actores sociales interdependientes, no se olviden de eso, ¿no? Consideran que sus intereses son contrapuestos y frente a ello empiezan a realizar acciones para hacer prevalecer sus intereses, ¿no? Y por su recurrencia y por su intensidad, estas acciones pueden constituir una amenaza a la gobernabilidad y al orden público, ¿no? Justo ahí elaboré un pequeño cuadrito de lo que vendría a ser posiciones, intereses y necesidades, ¿no? Pero habría que definir también primero lo que significan los actores, ¿no? Nosotros vamos a tener un módulo y una clase referida solamente a actores, ¿no? Actores sociales, ¿no? Eh, Va a ser una clase muy entretenida y muy bonita, ¿no? Voy a compartirles ciertas experiencias y brindarles cierto material académico para que puedan estar al tanto, ¿no? De cómo mapear adecuadamente a los actores, ¿no? Y cuando hablamos de actores, de las partes en conflicto, siempre hacemos referencia, ¿no? A organizaciones sociales, eh, a las poblaciones, a las entidades públicas, a las empresas que se ven afectadas por la problemática del conflicto, o mejor dicho, también que tienen un interés respecto a este conflicto, ¿no? En este sentido, en un conflicto social, cuando hablamos de actores, estamos hablando de grupos sociales, ¿no? Y no solamente de individuos particulares, ¿no? Eh, hay que tomar en cuenta algo, ¿no? Siempre se habla de posición, intereses y necesidades de los actores, ¿no? Y es necesario que nosotros podamos definir, ¿no? Cada una de ellas, ¿no? Una posición son las posturas o mensajes que se manifiestan abiertamente, ¿no? Eh, en otras palabras, vendría a ser lo que las partes dicen que quieren, ¿no? Los intereses son los que es lo más importante, ¿no? Porque es lo que los actores realmente quieren, ¿no? Y son los intereses lo que los actores realmente quieren, pero que no lo dicen abiertamente, ¿no? Y es importante que ustedes, dentro de su expertise profesional, lo puedan detectar a tiempo, ¿no? Muchas veces el interés de un actor social
no es buscar el bien de su comunidad, ¿no? Tiene otro tipo de intereses, ¿no? Subalternos, ¿no? Y no solamente candidaturas políticas, ¿no? Sino también beneficios directos, ¿no? Por ejemplo, beneficios directos, ¿no? Pero ya es cuestión de ustedes poderlo detectar a tiempo, ¿no? Porque no solamente existe un interés siempre en las comunidades, ¿no? También en las empresas, ¿no? O sea, en el Estado, la sociedad y las comunidades tienen intereses también que no son abiertos, ¿no? Y que hay que descubrirlos oportunamente, ¿no? Para poder tomar una acción adecuada del mismo. Por último, los intereses con frecuencia responden a las necesidades, ¿no? Que las personas o instituciones requieren para existir o mejorar sus condiciones de vida, ¿no? Y que son subyacentes al conflicto. Lo más fácil de identificar en un conflicto son las posiciones de las partes, ¿no? Porque son dichas públicamente. Sin embargo, intereses y necesidades no son abiertamente manifestados, ¿no? Porque muchas veces por vergüenza, ¿no? O porque la confianza entre los actores se ha debilitado mucho o no existe, ¿no? Bien, ahora llegamos a una parte interesante de esta clase y es el hecho de tratar el tema de la gestión del diálogo, ¿no? Hay que considerar que el diálogo es una herramienta poderosa, ¿no? Para poder detener la escalada de los conflictos sociales, ¿no? Y que podamos también canalizar ciertas tensiones, ¿no? Con mecanismos institucionales, ¿no? Eh, por eso siempre es recomendable que cuando los servidores públicos de un gobierno identifican una situación de controversia, deben estar preparados para llevar a cabo las gestiones, ¿no? Que permita canalizar esas demandas, ¿no? Esas demandas de una manera efectiva. Cuando nosotros hablamos de la gestión del diálogo, estamos hablando de un proceso mediante el cual una entidad del Estado eh, implementa espacios de diálogo y de toma de decisiones entre los actores sociales involucrados en una situación de diferencia, controversia o conflicto social. Su finalidad es permitir a los actores identificar juntos alternativas para superar las causas del problema que los enfrenta y construir acuerdos para poner en práctica las alternativas identificadas. Eh, de esta manera, se busca el desarrollo sostenible de las partes, evitando que las tensiones sociales se vuelquen en actos que afecten la gobernabilidad y el orden público del país, ¿no? Entonces, en pocas palabras, la gestión del diálogo es un proceso en el cual se implementan espacios de diálogo, se identifican juntos, ¿no? Todos los actores, un segundo, un segundo, los actores, ¿no? Involucrados identifican alternativas sostenibles de solución y se evitan acciones que afecten la gobernabilidad, promoviéndose el desarrollo sostenible entre las partes, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, la gestión del diálogo comprende etapas, ¿no? Comprende etapas que se aplican por igual en cada nivel de la conflictividad social, ¿no? Y estos pasos vendrían a ser, un segundo, por favor, vendrían a ser los siguientes, ¿no? El tema de la identificación de los casos de conflictividad social, la elaboración de un plan de trabajo, ¿no? La implementación de un plan de trabajo, ¿no? El arribo de acuerdos, ¿no? Etcétera, ¿no? Eh, hay que destacar, alumnos, alumnas, de que la gestión del diálogo puede realizarse en cualquiera de los niveles, ¿no? Del conflicto, ¿no? Ya sea en el nivel de diferencia, en el nivel de controversia o en cuando ya estemos en un conflicto social, ¿no? Y también, dependiendo en qué nivel de conflictividad apliquemos, ¿no? Una estrategia de intervención, ya estamos hablando de lo que significa prevención,
tratamiento o seguimiento, ¿no? Por esa razón, hay ciertas etapas en la gestión del diálogo que ustedes deben conocer. Empezando por la etapa de prevención, ¿no? Que es cuando la gestión del diálogo se aplica en niveles de diferencias y controversias y hablamos de una labor de prevención, pues el objetivo es anticiparse, ¿no? Al surgimiento de un conflicto social. Luego, cuando hablamos de tratamiento, es cuando el caso es atendido a través de la gestión del diálogo y se encuentra en el nivel de conflicto social y los actores ya han entrado a una dinámica de confrontación pública. Y por último, cuando hablamos de seguimiento, es cuando ya se logra que los actores hayan arribado a acuerdos, ¿no? Y compromisos, ¿no? Tras la intervención de ciertos gestores, ¿no? Y lo que se realiza es la etapa final, ¿no? Del seguimiento, del cumplimiento de los acuerdos y compromisos, ¿no? Eh, es importante alumnos, considerar de que existen varios factores sociales, ¿no? Culturales y políticos y económicos, ¿no? Que se entrelazan para hablar de lo que significa un conflicto social en el país y en la región, ¿no? Eh, eh, Hay factores, por ejemplo, que nos ayudan a proyectar escenarios de conflictividad, ¿no? Por ejemplo, el clima social, eh, por ejemplo, la capacidad del Estado, ¿no? Para procesar el conflicto, ¿no? Y es la combinación de estos factores lo que permite de que en nuestro país existan altos niveles de conflictividad, ¿no? Y algunos investigadores, ¿no? Académicos, ¿no? De los conflictos sociales mencionan de que es el propio Estado el que tolera, ¿no? Hay una suerte de tolerancia, ¿no? Hacia el conflicto, ¿no? Ya que percibe y sabe, ¿no? De que dentro de la ciudadanía existe un alto nivel de insatisfacción, ¿no? Un alto nivel de insatisfacción del ciudadano. Ahora, como ustedes pueden ver, existen pasos, ¿no? Pasos básicos también para la gestión del diálogo, ¿no? El primero es la identificación la identificación de los casos, ¿no? En sus etapas de diferencias, controversias y de conflictos sociales, ¿no? Los profesionales que van a atender la conflictividad social de una entidad pública, ¿no? O de una empresa, tienen que tener el conocimiento de lo que significa una diferencia, una controversia o un conflicto social, ¿no? Y se obtiene bastante conocimiento a través de los reportes, ¿no? De los reportes de las entidades públicas, de los medios de comunicación, de ciertos documentos, ¿no? Enviados por las comunidades, o discursos, ¿no? Comunicaciones directas, ¿no? Dentro de la población, ¿no? Y esta información tenemos que analizarla de una manera cuidadosa, ¿no? Por distintas razones, ¿no? Primero, para poder identificar la entidad competente que puede atender debidamente eh, esta diferencia, ¿no? O esta controversia, ¿no? Segundo, poder identificar la pertinencia de las demandas, ¿no? Y poder saber si estamos frente a un inminente conflicto que va a derivar en una crisis social. Tercero, ¿no? Poder saber si el caso es relevante, ¿no? Y poder elaborar escenarios de riesgo, ¿no? Con análisis prospectivos de riesgo, ¿no? Dentro de estas clases habrá un módulo que hablaremos no solamente de mapear actores, sino también otro módulo relacionado a los espacios de diálogo y también otro módulo en el cual vamos a ver el tema de poder realizar análisis prospectivos, ¿no? Análisis de riesgo, ¿no?
Y por último está el tema de ver
Bueno, chicos, discúlpenme, se me desconectó la computadora, perdónenme, por favor. Bueno, al menos me sirvió un par de minutos para tomar aire. Un segundo, por favor, para compartirles el PPT. Bien, bueno, disculpen, se me fue el internet un minutito, un par de minutos, pero bueno, retomando el tema de los pasos de la gestión del diálogo, ¿no? Eh, el segundo paso vendría a ser la elaboración del plan de trabajo. Es importante que identifiquemos a los actores sociales involucrados. Nosotros dentro de estas 10 clases, eh, vamos a tener una clase especial sobre el mapeo de actores, una de las clases más importantes que van a poder tener con el fin de poder atender los conflictos, ¿no? No solamente conflictos sociales, ¿no? Podríamos verlo también como temas de responsabilidad social, ¿no? Cuando estén en sus empresas. Un segundo. En sus empresas, ¿no? Bueno, también el tema de la identificación de las posiciones e intereses de los actores, determinar las causas, ¿no? Del problema, ¿no? Las principales causas del conflicto, el establecimiento de posibles soluciones factibles al problema de fondo, ¿no? Y cuáles son los actores que pueden implementar, ¿no? Las soluciones, ¿no? Eh, Dentro del plan de trabajo también es muy importante que podamos conocer los antecedentes los antecedentes de conflictividad dentro de la zona, ¿no? O sea, quiénes han sido los líderes cuando han habido situaciones similares, cuáles han sido sus principales demandas y esas cosas, ¿no? Y sobre todo también considerar las diferencias culturales de los actores, ¿no? Para poder trabajar una adecuada estrategia de intervención, ¿no? Y poder elaborar un adecuado proceso de diálogo, ¿no? Y bueno, con este análisis, ¿no? Con este plan de trabajo, vamos a poder llegar a consensos, vamos a poder explorar juntos alternativas de solución, ¿no? Tomando en cuenta las explicancias técnicas, normativas, sociales, económicas, ¿no? Y culturales de los actores, ¿no? Y también elaborar un plan de trabajo a implementar, ¿no? Eh, Planteando los objetivos de la gestión del diálogo, ¿no? Y los puntos de agenda, ¿no? Y sobre todo llegar a ciertos consensos, ¿no? Ciertos consensos que puedan ser implementados para solucionar estos problemas, ¿no? Y que se puedan cumplir con el tiempo, ¿no? Eh, Cuando se implementa un plan de trabajo para la gestión del diálogo, ya estamos hablando aquí de un espacio de diálogo, ¿no? De una mesa de diálogo, ¿no? Nosotros vamos a tener una clase especial sobre lo que son las mesas de diálogo, cómo nacieron, sus diferencias, etcétera. Pero dentro de esta parte de la implementación del plan de trabajo, se tienen que revisar los marcos legales, con el fin de poder articular el trabajo de los diferentes niveles de gobierno, ¿no? Elaborar, por ejemplo, expedientes técnicos para la atención de proyectos de desarrollo, de construcción y de infraestructuras, ¿no? Convocar a expertos, por ejemplo, cuando un tema ambiental requiere una atención técnica, ¿no? Convocar a un especialista en el tema, realizar evaluaciones y diagnósticos, ¿no? Y presentar el resultado de los mismos, ¿no? Como ustedes pueden ver, dentro del plan de trabajo, ya
ya existe el involucramiento, ¿no? De las partes, ¿no? Y también de la parte técnica, ¿no? Con la convocatoria a expertos o especialistas, ¿no? Y por último, ¿no? La última parte que es una a las cuales nosotros debemos aspirar, ¿no? Que es el arribo a acuerdos finales, ¿no? Y es que los acuerdos y compromisos que se establecen deben darse en acciones concretas, ¿no? Que cada actor cumpla un papel y que ponga en práctica las soluciones halladas, ¿no? Dentro del proceso de diálogo, ¿no? Eh, los acuerdos y compromisos asumidos quedan registrados en un acta, ¿no? Que es firmada por los participantes y que es un documento que registra en una forma mm, sintética, ¿no? El desarrollo del proceso y sus resultados, ¿no? Pero sí brinda un detalle específico de los acuerdos y compromisos a los que se ha llegado, ¿no? Y es la firma de este documento en el cual se permite dar por resuelto el caso atendido, ¿no? Y bueno, una vez que ya se firman estos acuerdos, se firman estos compromisos, ¿no? Se da por concluido el espacio de diálogo y se pasa, ¿no? Por el tema del monitoreo mensual, ¿no? O semanal, ¿no? De los compromisos y los acuerdos asumidos, ¿no? Es una labor permanente estar haciendo seguimiento a estos acuerdos, ¿no? Eh, y es que es cierto, ¿no? La firma de un acuerdo, la firma de un compromiso, no garantiza por sí sola el cumplimiento de los mismos, ¿no? Y por eso el Estado, la sociedad y las comunidades tienen que hacer un seguimiento cada cierto tiempo, ¿no? Sobre los avances en el cumplimiento de estos acuerdos, ¿no? Usualmente se conforman para ello comisiones de seguimiento, ¿no? En el cual participan representantes del Estado, representantes de las comunidades, representantes de las empresas, ¿no? Y se busca también a veces una parte técnica, ¿no? O comisiones imparciales, ¿no? Que puedan dar cuenta de los avances, ¿no? De los acuerdos, ¿no? Muchas veces también hay ciertos actores que se involucran y que se encargan, ¿no? Digamos, fiscalizar, ¿no? El acuerdo, ¿no? Cuando hay demoras y esas cosas, ¿no? Entonces, recapitulando, ¿no? El diálogo se gestiona de la siguiente manera, ¿no? El caso ingresa, se identifica el caso, se define la competencia de atención del caso, ¿no? Se establece la pertinencia de atención del caso y la relevancia de atenderlo, y se determina el nivel del caso a definir, ¿no? A definir, ¿no? Eh, si es que el caso se trata, ¿no? Con el fin de tratarlo o prevenirlo, se elabora un plan de trabajo para analizar el caso, realizar coordinaciones con las distintas entidades del Estado y otros actores que puedan participar en la búsqueda de las soluciones de demanda, ¿no? Y se seleccionen mecanismos de diálogo, ¿no? Y terminamos implementando un plan de trabajo, ¿no? Generando acciones para instalar espacios de diálogo, para que se realicen sesiones dentro del espacio de diálogo, ¿no? Un segundo. Se aborde técnicamente la problemática, ¿no? De los actores involucrados, ¿no? Y se puede realizar acciones de seguimiento, ¿no? A los acuerdos finales establecidos, ¿no? Eh, es importante señalar de que existen muchas autoridades y funcionarios públicos a nivel nacional, regional o local que han hecho sus mejores esfuerzos, ¿no? Y han brindado sus mejores energías, ¿no? En resolver los conflictos sociales, ¿no? Que están bajo su competencia o su dirección, ¿no?
Eh, Cuando el principal demandado ha sido el Estado en su conjunto, ha habido muchos esfuerzos para lograr la extensión de la cobertura de la población, ¿no? Y que se puedan establecer puentes que permitieron el diálogo y el logro de acuerdos, ¿no? Entre las partes, ¿no? Muchos funcionarios del más alto nivel han tenido que viajar a zonas alejadas, han tenido que participar, ¿no? De situaciones de mucha tensión, ¿no? Poniendo también en riesgo su propia seguridad personal, ¿no? Porque muchos funcionarios tienen que ir a ciertas zonas, ¿no? Y es recomendable no asistir, ¿no? A veces no asistir con mucha seguridad, ¿no? Con mucha policía, ¿no? Asistir, simplemente dar la cara y poder abordar, ¿no? El conflicto, ¿no? Como se dice, tomar el toro por las astas, ¿no? Y arriesgándose, ¿no? Porque podría suceder de que los ánimos se caldeen, ¿no? Y que esto degenere en acciones de violencia, ¿no? Y en general, ¿no? La voluntad y disposición para negociar del Estado ha sido un activo muy valioso, ¿no? Pero no hay que dejar de reconocer también las deficiencias y los vacíos, ¿no? Que han obstaculizado la gestión de conflictos, ¿no? Eh, Dentro del Estado peruano muchas veces se ha ninguneado en la gestión de conflictos, ¿no? Se ha visto como que es un tema estrictamente comunicacional, como que es un tema simplemente de sonreír, ¿no? Un tema de relacionamiento de sonreír, ¿no? De ser cortés, ¿no? Cuando el tema va más allá de la cortesía, ¿no? El tema va sobre todo en la atención de la problemática, ¿no? Demandada, ¿no? De la problemática demandada, ¿no? Y hay que darnos cuenta, ¿no? Nosotros como país somos uno de los que más se ha beneficiado, ¿no? Desde un punto de vista macroeconómico, ¿no? Hemos tenido hace unos años el alza del precio, ¿no? De los commodities, ¿no? Y entre el año 2001 al 2011, eh, nuestro PBI creció en 6,3%, ¿no? Lo que hizo que se descendiera la pobreza, ¿no? Y que la periferia, ¿no? El interior del país experimente cambios significativos, ¿no? Experimente cambios significativos, ¿no? Y volviendo también al tema de la clase anterior, el tema del abordaje teórico de los conflictos sociales, ¿no? En el Perú, los conflictos sociales se dan en torno a las industrias extractivas, ¿no? Y estos se clasifican también por ejemplo, aquellos que se encuentran en contra de las actividades extractivas porque son actividades que dañan, perjudican, ¿no? Alteran el medio ambiente, ¿no? Y el ecosistema, ¿no? Y aquellos vinculados con el incumplimiento de acuerdos y la demanda de servicios, ¿no? Entonces vemos que en el Perú hay dos tipos de conflictos, ¿no? Los conflictos socioambientales y los conflictos redistributivos, ¿no? Los primeros nacieron con el impulso de defensa, ¿no? De los medios de subsistencia de la población rural, mientras que los conflictos redistributivos buscan acceder a los beneficios económicos derivados de la extracción, ¿no? Eh, Sin embargo, muchos de estos conflictos se puede decir que también se combinan, ¿no? Se combinan mutuamente, ¿no? Generándonos, ¿no? Que un conflicto social es un conflicto socioambiental y un conflicto redistributivo, ¿no? Eh, eh, hay que también, un segundo, por favor. Disculpe. Ya. Hay que también darnos cuenta de que dentro de su expertise profesional hay que analizar cada caso, ¿no? Cada conflicto puede tener ciertas similitudes, puede haber una cierta estructura de cómo abordarlo, ¿no? Pero cada caso es diferente, ¿no? Cada actor social tiene sus propios intereses,
sus propias posiciones, ¿no? Y sus propias demandas, ¿no? En el tratamiento de los conflictos sociales existen, ¿no? Ciertas herramientas, ¿no? Que nos podrían hacer mejorar, ¿no? La gestión de los mismos, ¿no? Yo he marcado algunas temas importantes, ¿no? Que vendrían a ser aplicadas durante las etapas de los proyectos, ¿no? De los grandes proyectos que existen, ¿no? O en todo caso los megaproyectos, como hablamos en la clase pasada también, ¿no? Bueno, antes de iniciar los proyectos, trabajar en conjunto con la población, ¿no? Trabajar en conjunto con las entidades del Estado, ¿no? Trabajar, si están en una empresa, trabajar en conjunto con todas las áreas involucradas en la gestión de relaciones comunitarias, ¿no? Para poder elaborar propuestas serias, ¿no? Y válidas socialmente, ¿no? Que puedan trazar alternativas, ¿no? De solución y mapear los intereses y las necesidades de la zona, ¿no? Para tener opciones ante cualquier dificultad técnica y social. Y por eso es importante que conozcamos el contexto social, ¿no? Para definir quiénes son los actores sociales del entorno, ¿no? Identificar los grupos, asociaciones, instituciones, eh, clima social, identidad social, ¿no? Etcétera, ¿no? Y se tiene que realizar un mapeo social profundo, ¿no? En uno de los próximos módulos vamos a tratar sobre el tema del mapeo de actores y vamos a poder aprender cómo hacerlo de una manera correcta, ¿no? Es necesario que el equipo social de una empresa, el equipo de gestión de conflictos sociales de una entidad del Estado, ¿no? Identifique, ¿no? Cuáles son las necesidades de la población, ¿no? Y los espacios que ellos más valoran, ¿no? Que ellos más valoran, ¿no? Y los tiempos también, ¿no? Para poder realizar eventos informativos, ¿no? Eventos informativos contundentes, ¿no? Donde participe la mayor cantidad de la población, ¿no? Otro de los temas importantes es el tema de la comunicación, ¿no? Informar adecuadamente, ¿no? Una vez que se tengan los actores identificados, poder reconocer interlocutores válidos para comunicarnos con la población, ¿no? Conversar con ellos, transmitirles mensajes, empoderarlos, ¿no? Empoderarlos y brindarles la información correcta, pero acorde también a sus conocimientos, ¿no? Como vimos en la clase pasada, no se trata de utilizar palabras muy técnicas, ¿no? Lo que se trata de hacer es hacer amigable, ¿no? Los estudios técnicos, ¿no? De que los estudios técnicos no sean vistos como una forma asimétrica de poder, ¿no? En las interacciones de la población, ¿no? Hay que tener en cuenta de que reconocer, ¿no? La dimensión social del tema técnico es importante para poder restablecer el diálogo, ¿no? Reconocer el diálogo, ¿no? Es muy importante también para el abordaje de los conflictos sociales ser transparente, ¿no? Y no solamente en lo que decimos, ¿no? Sino también en lo que hacemos, ¿no? Ser honestos con nuestra comunicación, ¿no? Tratar siempre de decir la verdad, ¿no? Ganarnos la confianza de la población a través de eso, ¿no? Poder determinar las posibles afectaciones del proyecto, ¿no? Y trabajar en conjunto con la población sobre cómo poderlos abordar, ¿no? Abordar de una manera temprana, ¿no? Y hablar también previamente también el tema de las compensaciones, ¿no? El tema de compensaciones. Eh, en la población existe a veces mucha desconfianza, ¿no? Por las experiencias previas que han tenido con algunas empresas, ¿no? Una vez escuché un concepto por ahí
pasivos sociales, ¿no? Así como existen los pasivos ambientales, existen pasivos sociales, ¿no? En el cual en una zona hubo una determinada empresa que no tuvo un comportamiento adecuado, tuvo un comportamiento tiránico, un comportamiento, acciones contaminantes, ¿no? Y esa actitud de la empresa generó el mal relacionamiento de los habitantes de esa zona, de los ciudadanos de esa zona, ¿no? Con las nuevas empresas, ¿no? Y era que el hecho de que la experiencia previa hizo de que la desconfianza trascienda generaciones, ¿no? Y por esta razón es importante ser transparente para aclarar las condiciones de trabajo, ¿no? Y también que sus empresas se puedan diferenciar a las otras empresas, ¿no? Las empresas ahora ya no son como las antiguas, ahora están sometidas a estrictos regímenes de control de calidad, ¿no? Cotizan en bolsa, ¿no? Por lo que invierten mucho en proteger el medio ambiente, ¿no? Invierten mucho en la utilización de energías limpias, ¿no? E invierten mucho en temas de responsabilidad social. Vamos a tener también un módulo para tratar el tema de responsabilidad social, ¿no? Responsabilidad social va mucho más allá de gastar dinero, gastar plata, ¿no? En la fiesta patronal, ¿no? De un santo o de la Virgen María, ¿no? Eso no es responsabilidad social, ¿no? Traer al grupo 5, agua marina, ¿no? Al distrito, ¿no? Y dar 100 cajas de cerveza, 200 cajas de cerveza, ¿no? No es responsabilidad social, ¿no? Pero eso lo vamos a ver a medida que vayamos avanzando con el tema de los módulos, ¿no? Hay que también conocer las experiencias similares que han habido en la zona, ¿no? Averiguar qué proyectos ya se ejecutaron, ¿no? Y cómo trabajó la empresa en esa zona, ¿no? Cuáles fueron sus acciones y qué tan eficaces y eficientes fueron sus formas de comunicación, ¿no? Para poder aprender de ellos sus virtudes y corregir, ¿no? Lo que se hizo mal, ¿no? Corregir, ¿no? Los casos no exitosos, ¿no? Es importante que siempre estudiemos los casos exitosos y los casos no exitosos, ¿no? Para poder saber en qué se falló, ¿no? Y también no solamente es un tema de la gestión de conflictos sociales, no solamente viene un tema informativo, ¿no? En el cual se ponga, por ejemplo, información visible, ¿no? En las zonas cercanas del proyecto, ¿no? De las obras, ¿no? Para que se conozca detalles del mismo, ¿no? Sino también encargarnos también de que la información que se entrega a los líderes llegue a la población, ¿no? A través de ellos, ¿no? A los jóvenes, ¿no? A las mujeres, ¿no? Tratar de hacer sondeos, ¿no? Para saber también si se están enterando de los beneficios, ¿no? O de las posibles afectaciones, ¿no? Del proyecto, ¿no? Y brindarles una buena información, ¿no? Es importante tratar de hacer un trabajo personalizado, ¿no? Y ustedes cuando tengan sus equipos de relaciones comunitarias es importante tratar de hacer un trabajo personalizado, ¿no? Para que los ciudadanos de la misma zona sientan cercanía, ya sea con la empresa que están trabajando ustedes, ¿no? Y con el Estado, ¿no? Nosotros tenemos como reto innovar, ¿no? Porque por internet, ¿no? Por WhatsApp, ¿no? Se recibe mucha información, ¿no? Se recibe muchos datos, ¿no? Muchos datos, ¿no? Y muchas veces lo que se recibe contamina, no es lo cierto, ¿no? Y por esa razón se tiene que trabajar de una manera efectiva y atractiva, ¿no? Para que los ciudadanos, las ciudadanas, ¿no? Puedan desechar, ¿no? La información tendenciosa, ¿no? Que también existe, ¿no? Y sobre todo también mejorar los tiempos de entrega de la información, ¿no? Muchas veces también suceden conflictos sociales por el hecho de que no se informó a tiempo, ¿no? Sobre posibles afectaciones, sobre posibles afectaciones, ¿no? Al distrito, ¿no? En torno a ese proyecto, ¿no?
o posibles obras que se van a realizar, ¿no? De repente posibles cortes de luz, ¿no? De repente se corta la luz, ¿no? Las personas piensan de que es por culpa de la empresa que está trabajando, ¿no? Y esto puede obedecer a otras razones, ¿no? Pero sin embargo no se avisó, no se informó a tiempo, ¿no? Por lo que eso se dice, ¿no? Ustedes cuando trabajen en el tema del relacionamiento comunitario, tienen que innovar, ¿no? Eh, y no solamente innovar informando adecuadamente a la gente, ¿no? A las comunidades, ¿no? A la sociedad civil, ¿no? Sino también realizar campañas de sensibilización interna, ¿no? Informar a su equipo, ¿no? Todos los esfuerzos que vienen realizando, ¿no? Con los grupos de interés externos, ¿no? Para generar un sentimiento también de orgullo, ¿no? De la empresa, ¿no? Esta empresa está creciendo, ¿no? Esta empresa trabaja así, ¿no? Yo me siento orgulloso de trabajar para esta empresa, ¿no? Porque por cuestiones políticas e ideológicas, ¿no? Siempre se tiene esa visión del siglo XX, ¿no? Del siglo XIX, ¿no? Que las empresas son las grandes depredadoras, ¿no? Y muchas veces no es así, ¿no? Muchas veces no es así, ¿no? Hay muchos temas por trabajar, hay muchos temas por trabajar, pero sobre todo hay muchos intereses que se tienen que descubrir, ¿no? Y ustedes como profesionales, como peruanos y peruanas tienen que hacerlo, ¿no? Y bueno, es importante que se cree una relación, ¿no? Que se mantenga el contacto con los actores claves de la zona, que permanentemente se continúe brindando información, ¿no? Ir siempre a las zonas de influencia directa de un proyecto, ¿no? De influencia indirecta, ¿no? Para brindar charlas informativas, ¿no? Llevar expertos, ¿no? Llevar expertos, ¿no? Pero no cualquier tipo de experto, ¿no? Sino expertos que tengan la capacidad de explicar de una manera amigable, ¿no? Y didáctica, ¿no? Sobre los beneficios, ¿no? De ciertos temas, ¿no? Y que recalquen las virtudes del proyecto, ¿no? Y se pueda trabajar en conjunto, ¿no? Y también, otro dato más que les estoy dando, ¿no? Un poco para que ustedes puedan implementarlo, ¿no? Pues les estoy dando acá prácticamente les estoy dando estrategias, ¿no? Para que ustedes la puedan vender a las empresas de una mejor manera, ¿no? Cuando ofrezcan sus servicios, ¿no? Y es el hecho de realizar actividades, ¿no? Por ejemplo, realizar charlas con juegos, ¿no? En los colegios de la zona, ¿no? Para que puedan aprender también, ¿no? Y cómo se está llevando el proyecto, ¿no? Y que la sostenibilidad social se mantenga, ¿no? A mediano plazo, ¿no? Es importante trabajar siempre con los jóvenes, trabajar siempre con los niños, ¿no? Que son los que tienen otra visión van a tener otra visión de la sociedad, ¿no? Que son las personas que ya tienen un celular desde que tienen 3 años, ¿no? Ya tienen un WhatsApp, ¿no? Están expuestos a distintos canales de información, ¿no? Y tienen diversos tipos de aspiraciones, ¿no? Y en tal sentido, así es importante, alumnos y alumnas, poder trabajar, ¿no? Poder trabajar adecuadamente, ¿no? El tema informativo, ¿no? Dentro de la gestión de los conflictos sociales, ¿no? Eh, yo sé que ya son las 9 en punto, ¿no? Sin embargo, sí me gustaría comentarles eh, un tema, ¿no? Para ya cerrar, ¿no? La capacidad institucional del Estado, ¿no? Ha buscado tratar los conflictos sociales, ¿no? Y se han venido creando distintas oficinas de gestión de conflictos sociales dentro de todos los sectores del Estado, ¿no? Creo que ya todos los ministerios tienen su propia oficina de resolución gestión de conflictos y articulación intergubernamental, ¿no? Y es importante esta visión del Estado, porque lo que nos ayuda es avanzar y consolidar la democracia, ¿no? Porque la conflictividad social es un tema sensible y preocupante, ¿no? Que tiene que recibir la atención de las autoridades, de los funcionarios, de los líderes, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, eso, no le quiero quitar más tiempo, discúlpeme por el minuto que se me
que se cortó mi internet. Y, y bueno, nos estamos viendo el próximo jueves, ¿no? Para continuar con las clases. Creo que nos toca el tema de participación ciudadana, ¿no? Y muchas gracias, les agradezco bastante por su tiempo. Buenas noches, alumnos y alumnas.